Buenas tardes. Mi bienvenida a todos ustedes, señor alcalde. Saludos y además agradecimiento a todos los presentes por su presencia aquí. Entiendo que un día, como todos estos días, que hace mucho calor, pero bueno, aquí estamos bien y quizás sea mejor estar aquí que estar en otro sitio, ¿no? Bueno, creo que es una ocasión interesante para hablar de un tema que parece que tiene especial interés. Gracias a la organización por invitarme a presentar el libro. Trataré de ser breve y dejar que el autor hable de su libro, que a fin de cuentas para eso ha venido. Pero digamos que hago yo una introducción en el libro porque creo que los libros necesitan una introducción y que luego después el autor haga la faena, que es rematarlo y estoquearlo como se merece. Y eso estoy seguro que Esteban lo va a hacer. Y en todas las presentaciones del libro tienen evidentemente dos partes fundamentales. La primera es hablar del autor, hablar del libro, y la segunda es dejar que el autor cuente su libro para que la gente lo disfrute y cuando lo lea lo disfrute doblemente. La primera parte me corresponde hablar del autor. Evidentemente, don Esteban Miracaballos es suficientemente conocido, pero no sería justo que cuando presentamos un libro hablemos del autor y de Esteban no digamos nada. Tenemos que decir las cosas que son obligatorias. Hay que decir que es carmonense de nacimiento, pero felizmente afincado en Almendralejo, y afincado por muchas razones. La primera es porque es profesor del Instituto Carolina Coronado, que es profesor de enseñanza secundaria. Esto me da pie para valorar el trabajo de investigación que hacen muchos profesores de enseñanza secundaria, especialmente en Extremadura, y digo especialmente en Extremadura porque aunque hay una universidad, afortunadamente el mayor volumen de investigación con fuentes primarias está en manos de profesores de enseñanza secundaria, y aquí en Almendralejo, por fortuna, contamos con algunos representantes de esa escuela, no digo local ni localista, pero sí del pueblo. Es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, cosa que no es nada extraño, siendo carmonense, pues no es nada extraño, y porque además, por fortuna, en los años que él estudió, había un buen plantel de profesores en la Universidad de Sevilla, que yo tuve la suerte de conocer porque yo estudiaba, no al mismo tiempo, pero poco antes, estudiaba Historia General también en la misma universidad. Entre los muchos méritos de nuestro presentador del libro está ser miembro electo de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, cosa que es un galardón absolutamente merecido, porque en la Academia, y más estando en Extremadura, necesitábamos algún americanista de calidad importante para que hiciera esa función fundamental que la Academia hasta ahora creo que no tenía suficientemente. Es además correspondiente de la Real Academia Dominicana de Historia. No se extrañen, es normal, sus primeros trabajos de investigación tuvieron como centro las Antillas y en consecuencia sus primeros trabajos de investigación, sus primeras publicaciones importantes tuvieron como tema las Antillas. Es además miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, tampoco es nada extraño,
porque la vinculación con Chile es muy importante en la Escuela de Americanistas Sevillanos. Es asesor de la Fundación Obra Pía de los Pizarros de Trujillo, tampoco es extraño. Recuerden que estamos hablando de Pizarro, y si hay algún biógrafo importante de Pizarro, este es Esteban Mira, el doctor Esteban Mira. Y por último, y naturalmente no puedo sino decirlo con orgullo, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Histórica de Almendralejo. En consecuencia, creo que el autor tiene los méritos suficientes como para explicar su importancia como americanista hoy, y naturalmente la producción científica de Esteban, del doctor Esteban, es suficientemente importante como para que haya recibido unos cuantos premios. Solo me voy a referir a 3, porque quizás son los últimos y porque además probablemente tienen un valor especial. Es ganador del segundo premio de investigación Pedro Cieza de León en el año 20 por un trabajo sobre zafra. El premio se entrega en Llerena y se valoró el trabajo del doctor Esteban Miracaballos, un libro sobre zafra y América en la era moderna. Y fíjense el subtítulo del libro. Es algo así como un puerto seco para la historia de América. Un puerto seco. No se extrañen, que yo recuerde, en zafra no hay mar, que yo recuerde. Otro premio importante es el premio Mejor Libro No Ficción. No ficción. Importante, no ficción. De la Cámara de Editores de México, por un libro que se titula Hernán Cortés, una vida entre dos mundos. Es un libro en el que hay 3 autores importantes relacionados con el mundo cortesiano. Un alemán, Grinberg, francés, Esteban y Carmen Martínez. Son 3 especialistas en la obra de Cortés, o en la vida de Cortés y en la historia de Cortés. Y el último de los premios que les quiero citar, este es del año 21, el siguiente es el 4º premio de investigación Quinto Cecilio Metelo, que se otorga en Medellín, se le otorgó en Medellín en el año 22 por la biografía de Cortés, una biografía para el siglo XXI. Creo que es una biografía importante. Me referiré a ella más tarde porque vamos a hablar de una biografía. Y quizás la biografía de Cortés, la precedida por Hernando de Soto y por Pizarro, quizás sean una nueva fórmula de la biografía histórica, muy lejos de las biografías tradicionales, y que seguramente él a lo mejor hace algún guiño sobre el tema. Empieza a producirse en Europa, prácticamente a partir de los años 70 del siglo pasado, cuando se da un salto hacia adelante cualitativo y cuantitativo en el tema de las biografías, que después mencionaré un pequeño retrato. Bien, la obra de Esteban Mira es un volumen importante, pese a que es joven todavía. Sí, me miro a mí mismo y fíjate. Te lo agradezco, lo dejo. Hombre, hay un volumen de más de 130, 140 artículos publicados en revistas especializadas de todo el mundo, incluyendo las de América Latina o América del Sur, Hispanoamérica, prefiero decir, porque es uno de los importantes especialistas en el tema americano, como ya he dicho y repetiré a lo mejor alguna otra vez. Y toca temas no solamente americanistas, sino de temas de historia del arte, antropología, historia social, historia económica
incluso aspectos relacionados con la religiosidad. Uno de sus temas queridos es el tema de las cofradías, de la que ha escrito unos cuantos libros. Yo recuerdo el de Gran Poder, que a mí me causó, porque me dio otra visión diferente de las cofradías de Andalucía. Y con respecto a libros, hay una treintena larga de libros, solamente por citar los más recientes, el de Francisco Pizarro, Una nueva visión de la conquista del Perú, del año 18, una biografía de la nueva línea, Las armadas del imperio, un libro absolutamente de debilidad personal para mí, Las armadas del imperio, poder y hegemonía, en tiempos de los Austrias del 19, porque fue el segundo libro que yo reseñé de Esteban, y por tanto le tengo un cariño muy especial. Me gustó mucho leerlo y sobre todo me gustó mucho reseñarlo. El libro de El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo, este es un libro del año 23, realmente es un libro muy clarividente sobre lo que significa el mestizaje y lo que supone el viaje de ida y el viaje de vuelta, eso que se ha dado en llamar el tornaviaje, ¿no? Y además de eso no puedo dejar de citar algún libro de menos carácter genérico, como es La historia de Carmona, algunos trabajos sobre la historia de Carmona, sobre la historia de Solana de los Barros, un libro magnífico, un estudio importante de las ordenanzas, y uno que es el primer libro al que yo le dediqué tiempo, de Esteban Mira, que es Imperialismo y Poder, una historia desde la óptica de los vencidos, del año 13, que fue el libro al que yo le hice mi primera reseña sobre la obra de Esteban Mira. Ya he hecho unos cuantos más, pero reconozco que este libro me gustó mucho, porque además me permitió discutir un día con Esteban, que estuvo en el instituto, te acordarás, supongo, que habías leído la reseña y no te había gustado especialmente. Digo, no me extraña nada. Teníamos dos posturas un poco, digamos, diacrónicas, incluso sobre el tema, ¿no? Bien, digamos el autor. Y ahora el libro. El libro es fundamental, para eso estamos aquí, pero sobre todo para eso está él, ¿no? El libro tiene un título, en mi opinión, muy sugerente. Colón, el converso que cambió el mundo. El converso que cambió el mundo. Lo del converso no es una novedad, lo de cambió el mundo tampoco, pero las dos cosas juntas tienen su importancia desde el punto de vista de lo que es el libro, el conjunto y el trabajo del libro. El libro es una biografía de Colón, no es una historia del descubrimiento de América, en absoluto no lo es. Y además no se pretende que lo sea, aunque evidentemente se habla del descubrimiento, pero no es el tema del libro. Y voy a hacer un análisis del libro. Voy a hacer un análisis pormenorizado del libro, saltaré muchas cosas y me centraré en cuestiones que para mí son significativas y le dejo a él que haga el trabajo de completarlo. Es un libro de 752 páginas, que no es ni mucho ni poco, es la consecuencia de un proceso de investigación importante y de un proceso de selección de fuentes y bibliografía. Es una edición en pasta dura, muy bien cuidada. Eso, en una editorial como Crítica, dice mucho del autor, porque ninguna editorial del calado de Crítica hace tanto esfuerzo, muy cuidada en todos los aspectos. Hay un aspecto que se nota muy poco, bueno, se nota, pero se nota menos, no lo parece, que es el cuidado en la corrección de términos, etcétera, etcétera, que lleva la obra del doctor Mira Caballos. Es un libro con escasas ilustraciones, lo cual no dice nada malo del libro. Estamos acostumbrados a los libros biográficos en los que aparecen 1, 2, 3, 400 y hay más santos que textos. Bien, aquí se trata de ilustraciones, solo mapas.
mapas en el contexto de lo que es el descubrimiento. La estructura del libro es muy tradicional, muy normal, digamos. Hay una introducción en la que no me puedo recatar de leer la última frase de la introducción, que me parece muy importante. Dice el doctor Esteban Mira, para finalizar: mi texto, como toda obra humana, es falible y asumo que habrá errores o aspectos en los que no poseo la verdad absoluta, que será cada lector quien, tras leer mis propuestas, importante, no dice mis afirmaciones, mis textos, no dice mis propuestas, se forje su propia opinión y acude para uno de los más importantes pensadores que ha habido en la historia de España. En este sentido hay que recordar al maestro José Ortega y Gasset, quien sostenía que la verdad no es más que un punto de vista. La verdad no es más que un punto de vista. Ortega Dixit. Bien, el libro se estructura en 13 capítulos. El tema de los capítulos no son capítulos amplios, no. Son capítulos que tienen la duración y la consistencia exacta, pero que hacen un repaso a la biografía de Colón exhaustiva. El primero habla del personaje y una de las afirmaciones iniciales es un personaje complejo entre el mundo medieval y el mundo moderno. Afirmación importante porque al final la conclusión es que justamente nuestro Colón es eso, un hombre que hace el proceso de transición. El segundo es los orígenes. Aquí no hay duda, para el doctor Mira, Colón es genovés, sin discusión, o al menos sin discusión, en su opinión y con documentos que lo prueban. Hay un capítulo dedicado a la vida antes del descubrimiento, los antecedentes del descubrimiento, digamos que hago un repaso, la empresa descubridora y la fecha 1453 fundamental en la historia de los nuevos descubrimientos. Recuerden, los turcos otomanos toman Constantinopla y eso supone un cambio de la dinámica mundial, El oro y las especias ya no están allí, o si están no podemos acercarnos allí, y hay que intentar hacerlo al contrario. El oro y las especias, la empresa descubridora, por tanto, el regreso triunfal después de su primera experiencia, la gran armada colonizadora, bueno, el oro, la segunda aventura, la tercera, la exploración, las últimas expediciones, tercera, cuarta, el virreinato y su fracaso, lo leen, que tienen mucha enjundia y es muy interesante. El ocaso del proyecto colonizador, su vida privada, hasta ahora no había aparecido su vida privada, esposas, amantes, confidentes, amor a sus hijos, importante en su vida, y un capítulo que a mí me ha gustado especialmente, de óbitos, inhumaciones y exhumaciones. Desde 1506, muerte de Colón, hay un cúmulo de inhumaciones hasta la última del profesor Lorente de Granada, un magnífico forense que ha hecho la analítica de ADN, pero Esteban, perdóname, yo estoy contigo, creo que el planteamiento de profesor Lorente, por lo poco que yo sé de ADN, de analíticas, que, bueno, a mí no me convence el planteamiento, ni el planteamiento catalán, etcétera, etcétera. Bien, eso te encargas tú. Y después hay un capítulo de conclusiones. Ese capítulo de conclusiones me voy a permitir leerles 3 frases. Página 319. El protagonista, dice Esteban, el protagonista de esta biografía ha sido uno de los personajes más populares de la historia, mucho más que infinidad de reyes, emperadores y papas,
y su gesta ha sido estudiada en casi todos los rincones del mundo. Por ello, los textos colombinos importantes, los textos colombinos han sido traducidos a muy diversos idiomas y se ha generado una ingente bibliografía. Piensen que hay más de 20.000 bibliografías de una manera u otra de don Cristóbal Colón, ni más ni menos. Imagínense lo que cuesta hacer un libro en el que hay bibliografías más estudios de más o menos volumen, desde muy diversos puntos de vista. En la página 322, en estas mismas conclusiones, dice: para entender la proeza de Colón es necesario olvidar lo que luego después se supo. Es decir, que había tierra al otro lado del océano, que había tierra. Eso se había oído, se había dicho, algunos habían, sí, es cierto, pero es que hasta entonces con los medios que se tenía eso no se había comprobado. Su gran acierto no fue viajar, sigue Esteban, por primera vez hasta América, algo que está claro, que ya habían hecho otros, incluso desde la antigüedad. Recuerden las expediciones vikingas al final del principio de la Edad Media, sino su empeño en romper las cadenas del océano y encontrar, aquí está la madre del Cordero, encontrar no solo la ruta de ida, que solo habían hecho, sino también la de regreso. Es el primero que vuelve, Por tanto, si fue el primero que vuelve, es el primero que dice, allí hay otra tierra, que primero dijo el propio Colón, que era Catay y Zipango. Hasta luego, después no lo supo. En la página 323, fíjense, no llegó a ser consciente de la magnitud que su hazaña adquiriría en pocos años. No fue consciente del descubrimiento, no lo fue. En la página 324, personaje extraordinario, un visionario, ha fascinado a millones de personas a lo largo de los últimos 5 siglos. Hay un apartado de metodología que me parece importantísimo. Se lo dejo a él porque creo que le puede sacar mucho más partido que yo. En este apartado de su por ahora última obra, seguro que ya está pensando cuál es el siguiente, el doctor Miracaballos trata de explicar el porqué de este libro, que es una biografía, y una biografía con un aire nuevo, una biografía científica. La historiografía francesa puso en marcha, Marlot, etcétera, que son autores con los que comulgamos mucho. Que el personaje, en las que los franceses dicen, oigan, la nueva biografía del personaje tiene que ponerle cara a los acontecimientos, ponerle cara, es decir, este es el protagonista, y además interactúa con su tiempo. Y 4 razones, según el doctor Mira, explican o justifican esta biografía. En primer lugar, la importancia del personaje. Eso no admite ningún tipo de discusión. Y además añadiendo que, según el doctor Mira, hay alguna serie de fábulas que hay que ir desmontando, o que hay que desmontar desde hace mucho tiempo y se van a hacer ahora. Por ejemplo, la historia de las joyas de Isabel I de Castilla vendidas para la ocasión, absolutamente falso. En segundo lugar, la impresionante bibliografía publicada sobre Colón. Y además añade, y estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Mira, sobran libros literarios y eruditos. Y faltan libros elaborados, trabajados a partir de las fuentes primarias, es decir, las fuentes, los papeles, que es lo que más trabajo cuesta, claro, porque hay que chuparse muchas horas de archivo
Y claro, eso no es fácil, no es fácil. Bien, un tercer lugar me parece importantísimo, una biografía para el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque el siglo XXI es un siglo en el que se han producido una serie de cambios y hay que hacer biografías acordes con el siglo XXI. Y ahora aprovecho para citar el caso de Cortés, una biografía para el siglo XXI. Y por último, y eso es una confesión que él hace en el libro, pero que yo ya conocía desde hace mucho tiempo, cuando me dijo, estoy trabajando en un libro sobre Colón hace ya un par de años. Es la ilusión de un joven americanista, ahora sí, joven de verdad, que desde los primeros años de la carrera empieza a pensar en la publicación de un libro sobre el descubrimiento de América. Después le orientaron las historias por otro lado, pero cuando ha estado ya maduro para escribirlo, lo ha hecho. Dejo al lector que estudie el tema de los apartados, las fuentes y la historiografía. Dejo al lector que analice la bibliografía. 40 páginas de bibliografía muy escogida, porque hay 20.000 bibliografías. 40 páginas con 760 entradas de bibliografía. 760 entradas son muchas consultas, muchas. Un glosario de 3 páginas. Glosarios con palabras como, por ejemplo, bolinear, que yo lo había leído una vez en un tema sobre Colón. Bolinear es navegar, en cuanto hay vientos contrarios, navegar en zigzag, ¿no? Bolinear es una palabra muy de mar, muy marítima, ¿no? Sobre cronología, una cronología exhaustiva y notas a pie de página. Aquí, por lo menos una cosa. Un libro que tiene 1.637 notas contadas. 1.637 notas. 140 páginas de notas. Eso es una obra con fundamentos históricos, científicos. Y algún iluminado ha dicho que eran muchas notas, que le había engañado la editorial porque había muchas páginas de notas, 140, y que iba a devolver el libro a la editorial. Un poquito de respeto inútil. Perdón. No lo digo, bueno, sí, claro, ¿cómo se puede decir de un libro científico? Y por último, en mi opinión, ¿qué es el libro? Pues el libro es una biografía de Colón, simple y llanamente, con todo lo que eso supone, con el personaje que es. Una biografía exhaustiva. Agota el estado de la cuestión hoy. Una biografía valiente, no esconde nada. Aborda todo y es honesto siempre, valiente y honesta. Una biografía completa y actualizada. Una biografía rigurosa y científica. No podía ser menos en un americanista como el doctor Esteban Mira y con su currículum personal. Una biografía revisada a la luz de su tiempo, del tiempo de Colón, y contextualizada en su tiempo, que es como tiene que ser una biografía, no desde la perspectiva del siglo XXI, sino desde la perspectiva, en este caso del siglo XVI, para el siglo XXI. No confundamos. Y una biografía amena, aunque no se lo parezca, engancha. Entretiene, te divierte, es interesantísima. Y se puede leer de dos maneras. Una, incluyendo las notas, como he hecho yo. El libro gana. Gana en todo. En calidad, en prestancia, en frescura, en originalidad, en presencia. Y la otra sin notas. Y como una novelita profunda, seria, no una novela histórica, sino un libro de historia que se lee como una novela. Y ahora, no sé si me he pasado, pero ahora te toca a ti, campeón. Vale.
Bueno, buenas tardes a todos y para empezar, bueno, mi agradecimiento en primer lugar a mi gran amigo y maestro José Ángel Calero Carretero, bueno, que se nota esa amistad, que por cierto ha hecho un análisis tan exhaustivo de la obra que estoy por decir, léanla y bueno, y muy buenas tardes, ¿no? Pero bueno, intentaré ser lo más breve posible. Mi agradecimiento, bueno, pues a las autoridades, al señor alcalde, al señor concejal, a varios concejales que hay del ayuntamiento, bueno, a varios profesores y directores de centros educativos, del Santiago Apóstol, a mi directora del Instituto Carolina Coronado, a compañeros de mi instituto, a familiares y amigos, ¿no? Por tanto, que muy agradecido por vuestra presencia aquí para hacer una cosa tan árida como la presentación de un libro. Así que, ya digo, muy agradecido a todos por perder esta tarde en estar aquí conmigo, acompañándome en la presentación de este libro. Es verdad que vengo de presentarlo en Madrid, próximamente, bueno, dentro de 2 días lo presento en Cáceres, lo voy a presentar en Barcelona también en breve, y pronto me iré a Santo Domingo a presentarlo por Puerto Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, etcétera, y al parecer también hay idea de llevarme a Colombia entre el 17 y el 21 de septiembre para ir a presentarlo a la Feria Internacional del Libro de Medellín y a Cali y algunos sitios por allí también por Colombia. Pero para mí Almendralejo tiene un sentido especial porque a fin de cuentas llevo más de 20 años viviendo aquí en este pueblo y bueno, de alguna forma, como he puesto por ahí en las redes sociales, considero Almendralejo mi tierra de acogida, ¿no? Por tanto, ya digo que para mí, de los sitios donde lo estoy presentando, Almendralejo tiene algo especial por ser el lugar donde vivo y donde, bueno, pues ejerzo mi trabajo y tengo mi familia, mis amigos y mis hijos aquí en el pueblo. Bueno, y entrando en materia, me voy a saltar muchas cosas, voy a ir solamente a algunas ideas así que me parezcan interesantes, me voy a ir saltando diapositivas porque no quiero daros la tarde y así que destacaré algunos aspectos así fundamentales. Bueno, como ha dicho José Ángel Calero, Colón es uno de los personajes más conocidos de la historia, más incluso que grandes emperadores, que papas, probablemente quizás menos que Jesucristo, que la biografía de Jesucristo, pero bueno, a esos niveles, ¿no? Y claro, ¿eso qué ha provocado? Un exceso de fuentes, que eso realmente es uno de los grandes hándicaps al que me he enfrentado y al que se enfrenta la mayor parte de los colombinistas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque uno teme quedar enterrado entre miles de páginas de literatura. Hay más de 20.000 biografías y más de 100.000 trabajos sobre Cristóbal Colón, o sea, que en los últimos 5 siglos, ¿no? Con lo cual, creo que hay 690 citas a obras bibliográficas en mi libro. Bueno, pues no llega ni al 1%, o sea, no he consultado ni el 1% de la bibliografía que existe sobre Cristóbal Colón. O sea, necesariamente todo lo que hagamos un colombinista de nuestros días tiene que ser una selección. ¿Por qué? Porque necesitaría varias vidas para leer toda la bibliografía que hay sobre el primer almirante, ¿no? Por tanto, ya digo, ese es un hándicap porque he tenido que bucear en los últimos 30 años para llegar a recopilar 680 lecturas que me permitan escribir este libro. Pero ya digo, 680 lecturas de unas 125.000 obras, ¿no? Con lo cual os podéis hacer una idea. Evidentemente he hecho una selección, toda obra es una selección. A veces me dice algún amigo, pues ¿te ha faltado tal libro? Claro, me ha faltado tal libro. Si tengo menos del 1% de la bibliografía colombina, van a salir muchos libros que no he referenciado, que no tengo citado en el libro. He intentado en esa selección buscar las fuentes primarias y las obras de referencia. Creo que de lo importante de Colón espero no haberme dejado nada atrás. Algo se ha podido quedar, pero espero que de lo importante haberme quedado lo menos posible. Bueno, ¿y qué he pretendido hacer con la obra? Ya digo, hay 20.000 biografías, se estiman en torno a 20.000, las biografías escritas sobre Cristóbal Colón. Si yo llego a pensar o a creer que va a ser la 20.001, no la hago. O sea que yo he hecho esta biografía pensando que sea en una de las biografías de referencia del siglo XXI. Después de estudiar toda la bibliografía, hay 2 o 3 obras del siglo XVIII que son de referencia, otras 3 o 4 del siglo XIX, la de Washington Irving, por ejemplo, o la de Henry Harris, son 3 o 4 obras del XIX que marcan al personaje, y un par de obras en el siglo XX que lo marcan, ¿no? Fundamentalmente Salvador de Madariaga, que no fue un gran investigador, pero el perfil del Colón judío de Salvador de Madariaga ha influido mucho en la forma que tenemos de ver al personaje, ¿no? Y, por supuesto, Manuel Ballesteros Beretta. En el siglo XXI,
no había ninguna obra de fondo hasta ahora. O sea, hay mucha obra divulgativa, mucho congreso, muchas jornadas, muchas colecciones documentales, pero no existía una obra de fondo sobre Cristóbal Colón, donde prácticamente lo que he hecho, lo mismo que hizo Antonio Ballesteros Beretta en 1945, que dijo, vamos a pararnos, vamos a ver todo lo que hay de Colón y vamos a publicarlo. O sea que el libro mío de referencia ha sido el de Antonio Ballesteros. Lo que pasa es que hay una diferencia grande entre él y yo, que él escribió en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente se planteó unas preguntas sobre el personaje que son totalmente diferentes a las que me he hecho yo. Yo me hago preguntas acordes con un historiador del siglo XXI y trato de responder a preguntas que probablemente se plantearán personas de mi tiempo, ¿vale? Por lo tanto, la historia, bueno, a fin de cuentas, además decía Benedito Croce, decía que toda historia es contemporánea, porque es un intento de acercamiento al pasado desde el presente, para dar respuesta a las preguntas que se hace el historiador o las personas que viven en el presente, aunque sea esa visión, ya digo, retrospectiva de ese pasado. Por tanto, ya digo, pretende ser eso, una de las obras de referencia del siglo XXI. No va a ser una obra definitiva. Algún periodista le he visto decir, la obra definitiva no, en historia no hay nada definitivo. ¿Por qué? Porque pasarán unos cuantos años, dice 50 años, puse yo en el libro, no, y 10 años, y 15 años, donde el mundo evoluciona muy rápido y habrá personas que se harán otras preguntas diferentes a las que me he hecho yo sobre Cristóbal Colón. Por tanto, ya digo, en historia no hay nada definitivo. Todo estamos continuamente revisando y revisitando a los personajes y a esos hechos que protagonizaron. Bueno, bueno, sí me gustaría insistir qué aporta el libro. Incorpora los aportes de los últimos 50 años. Es que alguno dirá, ya me la pregunta un periodista porque he llegado casi justo de tiempo porque me está entrevistando un periodista de La Vanguardia y me ha tenido hasta 5 minutos antes de venir para acá, que me ha dicho, pero ¿hay documentos nuevos sobre Colón? Bueno, aparecen muchísimos y me ha preguntado, ¿es posible que sigan apareciendo? Fijaos, llevamos 500 años investigando a Colón, pues siguen apareciendo documentos nuevos. En los últimos 50 años ha aparecido muchísimo. El libro copiador, que lo publicó Antonio Rómulo de Armas en 1989, la colección documental del descubrimiento de Juan Pérez de Tudela, 3 tomos así de gordo, en 1994, la herencia de Colón, de Anunciada Colón de Carvajal, en 2016, varios tomos así también de documentación. O sea, ha aparecido muchísima documentación. Sin ir más lejos, el año pasado, el año pasado, apareció la primera carta anunciadora del descubrimiento, el año pasado. En el archivo de la nobleza salió la carta que le mandó Juan II de Portugal a Fernando el Católico. Había un poco esto del machismo, no le escribe a Isabel, le escribe a Fernando. Juan II le escribe a Fernando el Católico anunciándole que ha llegado Colón, eso lo hace el 4 de marzo de 1493, que ha llegado Colón y que viene de unas tierras que él cree que son asiáticas, que son suyas, que son tierras de su propiedad, con lo cual empieza el conflicto diplomático con Juan II. De forma que cuando Cristóbal Colón le manda su famosa carta anunciadora a los reyes católicos, ya ellos lo saben, porque han recibido previamente la carta de Juan II de Portugal. Bueno, pues eso aparece el año pasado. Y en el propio libro mío también incorporo 3 documentos nuevos. Yo he hecho una investigación de fondo y aparecen 3 documentos nuevos, hombre, que no cambian lo fundamental de Colón, pero que sí que aportan pequeños matices. Pero es más, me pregunta el periodista de La Vanguardia, ¿y es posible que puedan seguir apareciendo documentos? Y ya le he dicho, le he confesado una revelación previa, que lo publicaré próximamente. Después de publicar el libro, ya me he encontrado un pequeño documento de un marinero que se embarca con Colón en el segundo viaje y que otorga una carta en su pueblo natal porque se embarcaba con Colón en ese segundo viaje. O sea que fijaos si hay documentación, que ya tengo yo un documento nuevo, inédito, sobre Cristóbal Colón, que lo publicaré en alguna revista en los próximos meses o en el próximo año. Por tanto, ya digo, ha habido documentación nueva y todo lo incorporado. ¿Qué más? Vuelvo atrás, ¿qué más ha habido? Los aportes genéticos, que el libro hablo yo extensamente de los aportes genéticos, del doctor José Antonio Lorente, del Departamento de Genética de Granada, que bueno, que por supuesto yo no puedo cuestionar los aportes genéticos, porque además tiene fama de ser un gran genetista Lorente, ¿no? O sea que yo eso no lo puedo cuestionar. Lo que puedo cuestionar es el formato en el que se ha presentado y el asesoramiento histórico. No me quiero enrollar mucho porque de cada diapositiva esta podía estar hablando 1 hora, porque llevo 35 años investigando al personaje y el libro tiene 576 páginas, o sea que podía estar hablando 7 horas de esto, pero no os quiero aburrir. Un par de cosas.
Con respecto al documental del ADN, con todo mi respeto para Constantino Renete, yo era un joven colombinista cuando me prometieron que estaban a punto de sacar los resultados de los restos de ADN en 2002. Y desde el 2002 hasta el 2024, todos los años decían que en octubre salían los resultados definitivos. Bueno, ya he sido un viejo colombinista cuando el año pasado, el 12 de octubre de 2024, sacaron los resultados. Después de 22 años de espera, lo hacen en un show televisivo, en un documental televisivo, que fue un show que montaron y tal y cual, que no tiene validez científica para nosotros. En primer lugar, él dijo, lo dijo ahí, cuando lo publica el 12 de octubre en Televisión Española del año pasado, dice que en noviembre iba a publicar el informe científico, que estamos esperándolo. Pero dijo noviembre, pero no dijo el año. Y tenemos la sospecha que puede ser para el 6º centenario en el 2092, porque no ha salido, evidentemente, en noviembre, ni lo esperamos para noviembre próximo, ni para noviembre del siguiente, porque esas cosas no se hacen tan fáciles. Y por otro lado, ¿qué le pasa al documental? Que yo evidentemente incorporo los datos al libro, pero están mal interpretados, porque él dice, no, está la genética, no necesitamos los historiadores. Por supuesto que hacen falta historiadores. Si yo hubiera visto en el documental a grandes colombinistas que hay, como Consuelo Varela, Juan Gil, Anunciada Colón de Carvajal, Magdalena León Guerrero, cualquiera de los grandes colombinistas me hubiera quedado tranquilo. ¿Quién lo ha asesorado? Pues un señor, Marcial Castro, que era un profesor de niños, que fue a visitarlo y se hicieron amigos y él le ha asesorado. Claro, todo está mal interpretado. Os pongo un ejemplo, hay muchos, ¿no?, que salen en el libro, un pequeño ejemplo. Dice, he investigado el ADN del hermano de Colón, de Diego Colón, de la Cartuja de las Cuevas, y no eran hermanos, eran primos terceros. Pero hombre, ¿cómo no van a ser hermanos? Eran hermanos seguros, porque se trataron de hermanos toda la vida, y porque el padre Doménico lo trató de hijo. Por supuesto que eran hermanos. Si te sale que eran primos terceros, pues seguramente habrá que pensar que te has equivocado de caja, porque la caja de Diego Colón en la Cartuja de las Cuevas ha estado rodando por la Cartuja 40 años, y la usaban de alzador para coger los libros de una estantería. O sea que seguramente se han equivocado de caja y seguramente yo tengo incluso pensado de quién puede ser. Baltasar y Andrea Colombo, que eran primos terceros de Colón, precisamente se enteraron en la Cartuja de Mé. O de Andrea Colombo seguro, de uno de ellos seguro. Bueno, pues como eso todo, todas las interpretaciones del documental, o que tiene el gen judío, pues ya está, tiene el gen judío del Mediterráneo Occidental. Como en Génova hay judío, o será donde hay muchos judíos, de Valencia, era natural de Valencia. Y los catalanes, bueno, ¿y por qué no de Barcelona? Bueno, pero Valencia era de los países catalanes. Bien, Valencia. No, hombre, no puede ser. Que tuviera el gen judío no significa absolutamente nada. Que tuviera el gen judío lo puedo tener yo, lo puedo tener cualquiera. Eso no significa nada. Y que en Génova no había judíos, claro que había conversos. Pasó como en España, que expulsaban al judío, o te convertías o te ibas. Y el que se convertía se quedaba como converso. Y en Génova había muchísimas familias conversas, entre ellas la de la madre de Colón, la de Susana Fontanarosa, que era una familia de una larga tradición conversa de Génova. Y por tanto, evidentemente que había judíos conversos en Génova, ¿no? Y por tanto, todo lo demás, deducir ya que como en Génova no había, ya tienen que ser valencianos, y si son valencianos, ¿y por qué no catalanes? Pues ya eso me parece una licencia que no. O sea, que yo acepto el gen judío del Mediterráneo Occidental, pero no puedo aceptar la interpretación que hacen, ¿no? Bueno, pues ya digo, en el libro doy referencias a todo eso, con respeto, por supuesto, hacia el doctor Lorente, porque es un profesional y no puedo cuestionar su labor como genetista, pero sí que ha fallado un poquito en la forma de presentación y también en la interpretación de esos resultados, ¿no?, que han necesitado haberse asesorado de algunos colombinistas que lo hubiesen asesorado en el encaje de esos datos que han encontrado. Bueno, me he enrollado demasiado. Bueno, un par de cosas más importantes. El gran reto del libro ha sido separar la historia de la leyenda. Es lo que todo el mundo me pregunta. ¿Y por qué un nuevo libro de Colón? Separar la historia de la leyenda. ¿Qué le pasa a Colón? Que es un icono cultural, es un personaje que ha llegado al pueblo. Todo el mundo conoce a Colón, todo el mundo cree saber de Colón, todo el mundo habla de Colón e incluso escribe de Colón. Por tanto, al final, ¿qué problema tenemos? Que llega un momento que no sabemos qué es histórico y qué es leyenda. O sea, está mezclado lo histórico con la leyenda, con lo cual el gran reto que yo me he planteado con este libro es despojar a Colón de todas las leyendas y de todas las ideologías y quedarme con el Colón histórico, que era que en vez de tener un mayor conocimiento de Colón, progresivamente lo que teníamos era un mayor desconocimiento. Parece mentira que en la sociedad de la información, de los más medios, de la autopista de la comunicación, en vez de conocer más a Colón, cada vez lo conocíamos menos, porque estaba todo mezclado, la leyenda con la literatura, con la ideología, con los nacionalismos.
Hay libros, hay algunos, por ejemplo, que está delante, el de Simón Wiesenthal, que eso lo tengo yo, bueno, todo esto lo tengo en casa yo, Operación Nuevo Mundo, de Simón Wiesenthal, es delicioso, yo lo recomiendo. El que quiera leer literatura, precioso. A mí ese libro me enganchó muchísimo, que habla de Colón como un nuevo Moisés, la reencarnación de Moisés, que después de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos, que el plazo vendría el día 2 de agosto, el 3 se embarca con los judíos rumbo a la tierra prometida, buscando una tierra prometida para los judíos. Un libro precioso, como muchos de estos otros, de Gabriel Ver, del Colón mallorquín, son libros preciosos, muy bonitos, de los de Francesc Albardaner y de Jordi Bilbeni sobre el Colón catalán, son curiosísimos, me encantan, son maravillosos esos libros, pero es literatura, esa es un poco la cuestión, y separar todo eso de la literatura. El Colón catalán, que estaba muerto prácticamente, había un Luis Ulloa, un hispano-peruano que lo defendió a mediados del siglo pasado, pero ahora con Òmnium Cultural han resucitado otra vez al Colón catalán. Francesc Albardaner y Jordi Bilbeni, que ya digo, escriben, son libros muy bonitos de leer, pero que bueno, y plantean el Colón de Tarrasa, que bueno, un poquito así complicado. ¿Y por qué pasa eso? Porque, como sabéis, todas las naciones tienden a crear mitos, España también. Todas las naciones crean sus mitos. Lo que pasa, lo sorprendente de Cataluña, es que yo les digo a los catalanes, me parece bien que creéis vuestros mitos, como España también los tiene, como cualquier nación los tiene, pero crearos mitos vuestros. Y no que están intentando crear como mitos de la nación catalana a Hernán Cortés, a Cristóbal Colón y a Santa Teresa de Jesús. Un poco sorprendente. Bueno, pues ya digo, pues el gran trabajo mío ha sido despojar a Colón de todos los mitos que lo rodean, tantos y tantos, serían muchísimos para hablar aquí. El famoso huevo de Colón, que decía que lo puso vertical y tal y cual, todo eso son, incluso hay monumentos, ¿no? Como el de Sereteli, que está allí en Sevilla, en el Parque de San Jerónimo, o el que está en el libro se demuestra que eso no lo dijo Colón, ni tiene ningún viso de ser verdad, que además fue una frase de Filippo de Brunelleschi, que recogió Vasari en La vida de pintores, o sea que está claro. Bueno, pues como eso, muchísimas cosas, que ya digo, ha sido el gran trabajo del libro, acotando hasta dónde llega el Colón histórico y separándolo de lo que es el Colón legendario, ¿vale? Entonces, yo siempre le digo a mis lectores que el que quiera literatura, hay muchos libros muy entretenidos de literatura sobre Colón, de todos los signos, negro legendario, que era el genocida, tal, el rosa legendario, el gran héroe, que algunos los quieren pontificar y santificar, o nacionalistas de todo tipo, ¿no? El Colón extremeño hay literatura también, del Colón extremeño, del Colón gallego, que ha tenido mucho impacto, el Colón portugués, el Colón valenciano, el Colón mallorquín, el Colón ibicenco de Nito Verdera, que también ha tenido bastante impacto. Hay mucha literatura. El que quiera conocer realmente quién era Colón, aunque no sea condescendiente con lo que esperáis leer, este es el libro. ¿Quién era Colón? Que a veces lo que le pasa a la historia, que no genera grandes titulares. ¿Por qué? Porque al final una persona de carne y hueso, y por tanto no genera titulares, es el Colón histórico, sin leyendas y sin mitos. Y ese es el libro. No quiero aburriros demasiado. Un par de cosas más, y después lo demás me lo salto y os remito al que quiera que se lea el libro y aprenderá muchas cosas sobre Colón. Bueno, yo abordo los asuntos espinosos, esto lo tengo que decir porque si no lo digo reviento. Yo soy historiador y como historiador no puedo ocultar las cosas que pasaron. Evidentemente, cada vez que hay un cambio como el que hubo, un cambio de mundo, donde el mundo, a partir del 12 de octubre de 1492, este mundo fue diferente. Empezó un proceso progresivo de globalización. En 1490, un comerciante de Zafra, pues con dificultad se acercaba a Medina del Campo. En 1550, cualquier comerciante lo mismo se plantaba en Ciudad de México que se plantaba en Filipinas a traer cosas de Asia, ¿no? O sea que el mundo empieza un proceso de globalización verdaderamente imparable. Cada vez que hay un cambio de ciclo de esa magnitud, pues hay miles de muertos que quedan en el camino. Evidentemente que hubo grandes perjudicados, ¿no? Además yo soy experto en esto porque mi tesis doctoral la hice sobre los taínos antillanos, taínos, Ciboneyes y Macorices, que estuve varios años en Santo Domingo preparando mi tesis doctoral sobre los indígenas antillanos. Yo como historiador no puedo ocultar que en 50 años desaparecieron todos los indios taínos, Macorices y Ciboneyes, todo desapareció.
¿Los mató Colón? No, Colón no los mató, pero el hecho de que desaparecieran, pues está ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, enfermedades, sí, fundamentalmente llegaron enfermedades, la primera la influenza suina en 1493, el sarampión, la gripe, el tifo desantemático, que fueron diezmando a la población indígena. Y ¿fueron enfermedades? Bueno, no solamente enfermedades, y más cosas también. Algunos, los taínos eran recolectores y agricultores, pero los ciboneyes y los macorices eran recolectores. ¿Qué les pasó? No, trabajo sistemático, todo esto de recolectar y holgar todo el día, no. Trabajo sistemático y a pagar un tributo. Les obligan a un trabajo sistemático como el que tenían los campesinos, los labradores de Castilla, igual. Y vosotros desnudos no podéis ir. Vais a vestir en hábito castellano, que le decían ellos, los documentos lo ponen así, en hábito castellano. Les obligan a llevar ropa. ¿Qué pasa? Que a los 3 meses van en harapo, porque les ponen la ropa y después no son capaces de comprarse ropa nueva, ¿no? Con lo cual van en harapo. ¿Pero qué más? Tú que adoras a los tótem, eso, no, tú vas a ser católico. Y todo eso que tú piensas, esto lo obligan a ser católico. Pierden toda su cosmovisión. Eso es causa directa de la desaparición de una civilización. O sea, por tanto, al final, bueno, pues desaparecen. Y yo en el libro no lo oculto, porque las cosas pasan. Y bueno, y no solamente eso, también muchos españoles murieron. El Atlántico, como sabéis, se convirtió en un cementerio. Solamente Palermo, entre 1492 y 1508 murieron ahogados 250 palermos, ¿no? Y miles de españoles en las travesías que murieron. Ya digo, el Océano Atlántico se convirtió en un verdadero cementerio de españoles, de esclavos africanos y de indígenas. Pero bueno, ya digo, las cosas son las que son. Y los historiadores como tales no lo podemos ocultar. Eso no significa que yo no admire a Colón y se hizo lo que se esperaba que tenía que hacer una persona de aquella época, ¿no? Y de aquel tiempo, ¿no? Pero sin ignorar que hubo daños colaterales, ¿no? Entre ellos ese. Y como cantaba Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, ¿no? Y como historiador me siento obligado, pues, a contar todas esas cosas que pasaron, que simplemente no hay que llevarse las manos a la cabeza. La historia es la que es y punto. Y simplemente, pues para ese avance para la humanidad también tuvo daños colaterales, como otro daño que también cito, que tampoco voy a insistir mucho, porque tampoco... la catástrofe ecológica fue brutal. La catástrofe ecológica, cuando empezaron a llegar plantas y animales europeos, y sobre todo a partir de 1520, que empiezan a funcionar las calderas azucareras que deforestan toda la isla. Una isla que era un vergel de vegetación, o sea que también hubo una catástrofe ecológica. Me refiero, a ver si me entendéis, para que no... Yo como historiador no lo puedo esconder, yo lo digo. Otra cosa es que la interpretación que hago, bueno, pues eso se entiende en el contexto del tiempo y se hicieron las cosas como se hacían en aquella época las cosas y no pasa nada. Y hubo beneficios de ese proceso de globalización que llegan hasta nuestros días y hubo perjuicios que también empezaron ahí. Y ya acabo con esto, solamente decir que el libro no es condescendiente ni es hagiográfico. Hablo las cosas positivas que tuvo Colón, que son muchas, que por cierto yo las miro, pese a que no ignoro cosas que pasaron, por supuesto admiro al personaje. Nadie dedica 30 años a biografiar un personaje al que no admira. Entonces yo admiro al personaje, pero no ignoro que pasaron cosas, ¿no? Que como en todos los procesos históricos, pues pasaron cosas importantes. Bueno, me tendré que saltar lo de Genovella, eso me lo paso, si no... Vale, bueno, vamos a hablar un poquito, un par de cosas más, no sé si estáis muy cansados o... Vale, pues... No, yo normalmente, dependiendo de las caras que vea, a corto o a largo, ¿no? Bueno, este es otro de los mitos que se ha montado, que desde que salió el documental ya se ha afianzado que era un judío Colón. ¿Cómo va a ser un judío Colón? Colón era católico practicante y de mucha devoción. Lo dice el padre de las Casas. Él públicamente era un católico practicante de mucha devoción y lo santificaba todo y, por supuesto, a la vista de todos se mostraba así, como católico. Lo que sí es verdad que, a juzgar por lo que escribió, tenía una fuerte ideología judeoconversa. O sea, que él era católico practicante a la vista de todos, pero escondía un hondo pensamiento de raigambre judeoconversa. Y vosotros diréis, ¿por qué lo sabes tú? Pues yo lo sé, porque Colón tenía esta manía, que yo también la tengo, esta manía de que los libros los subraya y los apostilla, los anota.
y tiene 850 anotaciones el Imago Mundi de Pierre Dailly, que está en la Biblioteca Colombina, y como 500 anotaciones, lo tiene destrozado el libro, el Rerum Ubique Gestarum, de Nia Silvio Piccolomini, también en la Colombina, o sea que dejó 2.500 anotaciones en los libros que leía. Y por otro lado, escribió el libro de las profecías, y por tanto, claro, de ese pensamiento de Colón se deduce que tenía un pensamiento de honda raigambre judeoconversa. Por cierto, él era tenía mucha animadversión contra los judíos y contra los conversos, pero es lo típico. Hay un refrán español que dice eso: dime de qué presume y te diré de qué carece. O sea, era lo típico del converso, meterse con otros conversos y meterse con los judíos. Evidentemente escondía un pensamiento de honda raigambre conversa. Por ejemplo, él tiene idea, por ejemplo, de reconquistar Jerusalén, está obsesionado con reconstruir el templo de Jerusalén, de los israelitas, destruido por los romanos, está obsesionado con encontrarse las 12 tribus perdidas de Israel, al otro lado del charco. O sea, tiene muchas ideas que eran compatibles con un judeo converso y no con un católico, ¿vale? Por tanto, ya digo, primera idea, era católico practicante a la vista de todo. Segunda idea, escondía un hondo pensamiento de raigambre judeo conversa. La única duda que tengo, lo reflejo en el libro, es que no sabemos si era un verdadero converso o un falso converso, porque no estoy en su mente y no lo sé. Eso sí que es la única duda que tenemos. Y, por supuesto, bueno, era un personaje tremendamente complejo, que escuchaba voces del más allá, que incluso tuvo el privilegio de que en la Navidad de 1499, cuando estaba cercado por los taínos, por los hombres de Guarionex, se le presentó Jesús en persona. O sea, que se le presentó Jesús en persona y le dijo: tranquilo, que tú vas a salir de esta, y se vino adelante él, ¿no? O sea, una persona que veía, escuchaba voz de más allá y, por supuesto, se sentía un profeta elegido por la providencia. Se compara con los apóstoles. Y Jesús siempre nombraba como apóstoles a personas humildes, y por eso me elegía a mí. O sea, que él se sentía un elegido por los apóstoles para expandir la cristiandad allende los mares entre los paganos. Esa era la mentalidad de Colón, obsesionado con todos esos factores. Incluso, por eso digo, algún periódico ha dicho, bueno, era una calamidad menos palmar para muchas cosas. Hizo de profeta y predijo el fin del mundo en 1657. He mirado el año 1657 y hubo alguna mala cosecha en algún país del mundo, no hubo grandes cosas. En 1657 previó el fin del mundo, también se equivocó. Midió la latitud 8 veces y se equivocó en 7. O sea que dice, no, es que el periódico público ha puesto que tú has dicho que era una calamidad en todo menos navegación. Bueno, es que era una calamidad. Colón era para muchas cosas una calamidad, para otras cosas no. Después tenía la fe, le daba mucho ánimo, estaba siempre y se engolfó y se fue a América. Pero después en los cálculos, en muchos cálculos, erró muchísimo, ¿no? Bueno, y por supuesto, y acabo en un par de cosas que voy a decirte, en ese mentalidad que tenía. Fijaos la emoción del momento, que en el pasaje que le escribe del diario de a bordo, del tercer viaje, es interesantísimo, porque cree haber encontrado el paraíso terrenal. Fijaos lo que sería para cualquiera de nosotros decir, hemos encontrado el paraíso terrenal, donde Adán y Eva y todo eso. Bueno, pues él está convencido que ha encontrado el paraíso terrenal cuando llega a las bocas del Orinoco, porque pasaba que el Orinoco desembocaba tanta agua que se le metía 3 y 4 kilómetros en el mar el agua dulce. Y además hacía el macareo famoso, que decía la Sagrada Escritura, el macareo famoso del choque de las aguas dulces con la salada, que por la diferencia de densidad producía un sonido estremecedor, ¿no? Y él lo refleja en su diario de a bordo, que es un pasaje precioso, que decía, grandes indicios son estos del paraíso terrenal, porque el sitio es conforme a lo que dicen estos santos y sacros teólogos, que yo jamás vi ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así, metida con la salada. O sea, está convencido que ha encontrado el paraíso y sigue para adelante porque quiere seguir explorando, pero deja para más adelante la exploración de ese paraíso y comunicar la buena nueva al mundo, al Papa y demás, que ha encontrado el paraíso, ¿no? Bueno, pues ese es el Colón crédulo, profundamente creyente, que se considera un elegido por la providencia. Lo consideran otros también, porque Padre de las Casas también lo consideró, el obispo Geraldini también, incluso Santa Teresa de Jesús dijo que Colón había sido un elegido por la providencia. Bueno, pues ese personaje con tantos matices es Colón, que ya digo, es un personaje muy, muy complejo, ¿no? Que por un lado tiene ambición, y él no lo dice nunca, pero él tiene ambición económica, le pide a la reina la 10ª parte de la riqueza que hay en América y los chavos de la mercaduría. Tiene ambición
aristocrática. Él quiere crear una nueva casa aristocrática. Y lo consigue. Dice, pero lo consiguió. Claro que lo consiguió. El 20º descendiente suyo, Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, es el duque de Veragua, que yo lo conocí en Huelva personalmente, y es una persona de la alta aristocracia española y una persona caudalada. O sea que fijaos si consiguió ese objetivo. Él eso no lo decía. Él lo que decía siempre, para ganar el apoyo de los reyes, es que su único objetivo era expandir el cristianismo entre un mundo nuevo y entre los paganos para expandir esa cristiandad, con un cierto matiz mesiánico, pensando que cuando se evangelizaran todos los pueblos del mundo, llegaría al fin del mundo, que por cierto, por eso lo cita él en 1657. Bueno, pues todo eso es Colón, personaje, ya digo, tremendamente complejo. Me gustaría hablar de muchos más perfiles, pero no tengo tiempo de explicaros todo lo que es, todas las dimensiones de ese personaje como Colón. Bueno, Bueno, me salto el proyecto que tiene, cómo desarrolla su proyecto. Ya digo, bueno, una pequeña cosita solo. El plan suyo no era en absoluto original. El plan de Colón lo había hecho forzando datos de aquí y de allá para hacer ubicar Asia donde él creía que estaba. Su plan no era original, y fijaos si no era original, que a toro pasado su hijo, Hernando Colón, dice, cuando se dio cuenta que su padre se había equivocado en todo, dice, la culpa de que mi padre se equivocara en todo la tuvo Paolo Toscanelli. Porque, claro, se había fijado Paolo Toscanelli que estaba equivocado. Él cogió todos los datos para tratar de hacer encajar la tierra donde él pensaba que estaba. Ya digo, el plan no era original. Lo había cogido de Pier Daigi, de Paolo Toscanelli, de Claudio Ptolomeo, de Marino de Tiro. O sea, había hecho varias lecturas y había hecho encajar a la fuerza Asia donde él pensaba que estaba. Un plan totalmente fracasado. Cuando va a Juan II, que Juan II reúne en una junta de cosmógrafos, se junta allí José Viciño, el maestro Rodrigo, Diego Ortiz de Villega, que eran los máximos cosmógrafos del mundo que había en esos momentos. Le dicen que está loco, que eso no puede estar así. ¿Y quién tenía razón? Los cosmógrafos, y Colón estaba equivocado. Y cuando llega a Salamanca, todos los cosmógrafos le dicen a la reina, vale, muy bien, a Salamanca con mis cosmógrafos. Se reúnen en Salamanca y todos le dicen que está loco, que eso es imposible. O sea que Colón estaba totalmente equivocado en sus cálculos. Por eso se ha dicho que hizo el error más fecundo de la historia. Y Colón era una calamidad como cosmógrafo, porque si llega a ser un gran cosmógrafo, nunca zarca de palo. Si llega a ser un gran cosmógrafo, nunca zarpa. Porque hubiera sabido que Asia no estaba al alcance de la tecnología que existía en la época, ¿no? La suerte que tuvo se encontró América por medio. Entonces, por tanto, digo, y resumiendo mucho, su plan no era original y además estaba totalmente falseado y le había intentado a fuste científico, citando a Pier Daigi, citando a Ptolomeo, citando a algunos sabios para que pareciera científico, pero lo que sí que fue original fue su implementación. Eso, todo el mundo, Ptolomeo, Daigi, hablaban que era posible, pero nadie se quería engolfar, que le llamaban ellos. Porque ellos hacían navegaciones. Colón había estado en Irlanda, Colón había estado en San Roque de la Mina, pero lo hacían siempre sin perder la costa de vista. Pero engolfarse, que le llamaban ellos, no lo quería hacer ningún marino de aquella época, porque no se fiaban todavía mucho de la brújula, que todavía José da Costa, a finales del siglo XVI, decía, le sorprendía la necedad humana, que se dejaban guiar en el mar por una aguja. Decía, o sea, que de la brújula un poco era... Colón, cuando miraba la brújula, se cuidaba que no lo vieran los marineros, no fuera a ser que lo tiraran por la borda acusándolo de comerciar con el diablo. O sea que los marineros no querían engolfarse, por eso él toma esa resolución y se engolfa. Y como dijo antes José Calero, descubre el viaje de ida y el viaje de vuelta. El de ida lo habían hecho mucho antes. En el libro hay muchos detalles sobre eso. Él lo que hace es ir y volver. Y no solamente va y vuelve, sino que establece la ruta de ida y la ruta de vuelta para 3 siglos. Mientras haya veleros, van a utilizar las rutas que fija Colón. Por tanto, él también tuvo sus méritos como navegante, que fue un navegante de una capacidad extraordinaria. Bueno, una cosita más. Vale, pues os comento un pequeño detalle y ya acabamos. Un pequeño detalle y la conclusión. Está otro de los mitos que dice que si supo Colón que había llegado a un nuevo mundo. Pues claro que supo que había llegado a un nuevo mundo. Eso por supuesto. Lo que él pensaba que ese nuevo mundo estaba pegado a Asia. De hecho, fijaos, lo primero que hace cuando llega a Guanahani, a las Bahamas,
es tomar posesión de Guananí y bautizarla como San Salvador. Bueno era el Gran Can para que llegara Colón allí tomando posesión de su tierra. O sea, cuando él toma posesión de eso, sabe que no es del Gran Can, sabe que no es de nadie. Él piensa la tierra que él llama de allá, que son las Bahamas y las Antillas, él piensa que son tierras que están cercanas a Asia, cerca de Asia, pero que no forman parte ni del Catay, ni del Zipango, ni de la Tartaria, ni de Mangui, o sea, no pertenecen a ellos. Y él toma posesión. Cuando llega en el tercer viaje a Sudamérica, que toca en Cumaná, él dice, esto es un mundo nuevo, porque encuentra ahí una masa de tierra gigantesca y dice, esto es un mundo nuevo. Y lo que en el cuarto viaje va a recorrer la costa atlántica de Centroamérica para ver si la tierra de acá, que era la tierra, el mundo nuevo ese que había encontrado, estaba pegado a la tierra de allá o no. Al no encontrar el estrecho, pues cree que el mundo nuevo que ha encontrado está pegado a Asia. Eso sí, él cree mundo nuevo, pero pegado a Asia. Realmente lo que hace Américo Vespucio es... no va, a ver. Así. Vale, Américo Vespucio fue el que se dio cuenta que aquello no era, y acabo con esto, Américo Vespucio fue el que se dio cuenta que aquello no era Asia, no tenía nada que ver con Asia. Fijaos, y diréis, ¿cómo se dio cuenta? Por una sencilla razón, porque Colón cuando llega a Cumaná tira rumbo norte. Si llega a tirar rumbo sur se da cuenta también, pero tiró rumbo norte. ¿Por qué? Porque todos los marinos de la época sabían que Asia estaba en el hemisferio norte, todo el mundo lo sabía desde Marco Polo. Y porque además ellos tenían mucha dificultad para medir la longitud, que lo hacían con la corredera, pero la latitud más o menos la medían. O sea, todos sabían que Asia estaba en el hemisferio norte. Claro, Colón no cambió de hemisferio, tiró al norte, pero Américo sí. Américo en 1501 llega a Cabo Branco y de ahí baja hasta el puerto de San Julián, abajo de Argentina, y cambia de hemisferio. Y además es precioso el pasaje del diario de a bordo de Américo Vespucio. Yo me lo sé en italiano, lo digo en castellano. Dice que habíamos perdido la osa menor y la mayor estaba muy baja y casi se mostraba al fin del horizonte. Se estaba dando cuenta en ese momento que había cambiado de hemisferio y que aquello no podía ser Asia, no tenía nada que ver con Asia. De forma que cuando Américo vuelve a España en 1502, no cree, sabe que aquello no tiene nada que ver con Asia, que aquello es un continente nuevo. Él lo sabe en 1502. La cuestión está, bueno, ¿Colón lo supo? Mira, en el libro lo explico. Había síntomas más que evidentes. En 1503 salió un libro de un paisano mío, de maese Rodrigo Fernández de Santaella, fundador de la Universidad de Sevilla, que decía que aquello no tenía nada que ver con Asia. Américo estaba en España de 1502 diciendo que no creía, que sabía que aquello no era Asia. Colón se empecinó. ¿Por qué? Porque él tenía la mentalidad profética. Él había prometido, se sentía un elegido por la providencia, había prometido a los reyes darle la ruta hacia Asia y no se iba a caer del burro nunca. Se empecinó en que había hecho eso porque es lo que había prometido. Y aparte le pesaba la losa religiosa de que había 3 continentes, lo que habían dicho los sabios clásicos, ¿no? Que se correspondían perfectamente con la Santísima Trinidad, 3 continentes trinos, ¿no? Por tanto, él no iba a caer nunca del burro. Seguramente lo intuyó, porque tenía muchos síntomas, pero no lo iba a reconocer públicamente. Pero hay más. Al final de su vida sabemos que Américo iba a su lecho a hablar con él. Era de los pocos que entraba, cuando estaba enfermo en la cama en Valladolid, de los pocos que entraba era Américo Vespucio a hablar con él. Y nunca hablaron del tema, o sea, dos italianos. Américo sabía, no creía, sabía que aquello no tenía nada que ver con Asia y que era un mundo nuevo. Y Colón pensaba que estaba pegado a Asia y no iban a hablar del tema en las 7, 8, 9, 10 sesiones que estuvieron juntos hablando en la cama. Seguramente 2 navegantes natos salió el tema y le dijo a Américo, mira, Colón, Cristóbal, que esto es esto y que esto no tiene nada que ver con... Seguramente murió sabiéndolo. Yo lo planteo en el libro porque sabemos de esas conversaciones, lo que no sabemos lo que hablaron, con lo cual no lo puedo demostrar, pero yo intuyo que sí, que Colón murió sabiendo que había encontrado un nuevo mundo, pero él nunca lo reconoció ni lo iba a reconocer públicamente porque no iba a renunciar a lo que él siempre había prometido, que era eso, ¿no? Llegar al continente asiático. Y bueno, tenía esta anécdota por Almendralejo, y conoció a Almendralejo. Pasó por lo menos 2 veces por delante de Almendralejo. No tenemos documentación si se detuvo, si pernoctó, eso no lo sabemos, pero sí que pasó al menos en 1496, en el 97, pasa desde Mérida a Los Santos de Maimona y evidentemente tuvo que pasar por Almendralejo, ¿no? O sea que él seguramente, con total seguridad, pasó por Almendralejo, lo que no sabemos, ya digo, si llegó a pernoctar aquí en Almendralejo o no. Y bueno, Colón extremeño, nada, la iconografía total.
Bueno, y para acabar ya, y no hacerme demasiado pesado y que os quedéis con ganas de leer el libro y no le cogéis fobia al pobre de Colón, pues eso, para mí Colón, con sus luces y con sus sombras, con sus grandezas, ¿no? Con ese empeño que siempre tuvo, inquebrantable, capaz de resistir donde otros hundían, bueno, pues ya digo, era un personaje extraordinario, de una mentalidad también bastante singular, un personaje muy interesante por los muchos matices y perfiles que tiene, y ya digo, está a la talla, a la altura del gran personaje que ha sido reconocido en la historia, ¿no? Un personaje, ya digo, con muchos matices, ¿no? Que yo me he apasionado, ya digo, durante 30 años, quitándole tiempo a otras cosas e incluso a mi familia, obsesionado con el personaje, con su forma de pensar y con su forma de hacer, ¿no? Es un personaje realmente extraordinario y, lo cierto, ha fascinado a millones de personas a lo largo de 5 siglos. Ha recibido mucho amor y mucho odio. Tiene todo tipo de reconocimientos, ¿no? Un país se llama como él, Colombia. Tiene universidades. Yo hace 3 o 4 años estuve en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, una universidad que lleva su nombre, dando una ponencia. Ya digo, es un personaje muy querido, también ahora por algunos sectores muy odiado, ¿no? Porque alguien lo identifica como el representante del imperialismo español, que lo acabó tal, y hay quien está en contra de los imperialismos. Yo no le doy más importancia, porque al final Colón le erigen estatuas y también se las derriban. Pero a todos los grandes personajes pues les pasa eso. Él tiene sus estatuas, algunas le derriban, pero forma parte de la grandeza del personaje, porque ninguno de los que estamos aquí ni nos harán estatuas nunca ni nos las derribarán. Y dentro de 500 años de nosotros no se acordará nadie y de Colón seguirán acordándose. Y bueno, y espero que tengáis ganas de leer el libro. Venga, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda? Tomás, perdón. Tomás. Sí, muy sencillo. Primero, felicitar a Esteban, ¿se me oye? Felicitar a Esteban por la magnífica, no diría charla, diría pinceladas que ha dado para que me entre ganas de leer su libro. Y una sola matización. Realmente se descubrió América el 12 de octubre de 1492. Ya, sí. Bueno, es una de las diapositivas que me he saltado. Yo sé que va a ser titular por algún periódico, pero tampoco lo he dicho yo. Esto mismo se lo he escuchado decir yo a Consuelo Varela y a Juan Gil en una entrevista hace 4 o 5 meses, a grandes colombinistas, o sea que no es una cosa que me haya arriesgado yo. Sospechamos que el descubrimiento fue el 11, y yo en el libro lo explico. En Huelva me dijeron, no, pero por favor, tenemos el 12, no nos quiten. No. El 12 va a seguir siendo el 12 siempre. Es como una anécdota histórica deciros que seguramente el descubrimiento fue el 11. Primero, legalmente, por supuesto, porque Colón le disputó a Rodrigo Bermejo, a Rodrigo de Triana, le disputó el galardón de haber avistado América. Que él lo hizo y vio lumbres el día antes, la noche del día antes vio lumbres, y se lo dijo a Rodrigo de Escobedo, que era el escribano, se lo dijo a Segovia, se lo dijo... y después, al día siguiente, Rodrigo de Triana avistó tierra. Después, cuando fueron a un tribunal en España, le disputaron Rodrigo de Triana, que lo vio él, y Colón, que lo vio el día antes. Y el tribunal le dio la razón a Cristóbal Colón, por lo cual, porque le pagó los 10.000 maravedíes de perpetuidad sobre las carnicerías de Córdoba a Cristóbal Colón, que fue el que los cobró toda su vida. Y después incluso su viuda lo cobró. O sea que legalmente un tribunal dijo que no, que fue Colón el que lo vio el día 11. Pero hay más. Incluso la mayor parte de los cronistas dicen que el avistamiento de Rodrigo de Triana fue el 11 y que el de Colón fue el 10. Y solamente hay un cronista, el Bartolomé de las Casas, que dice que es el 12. Y hay quien piensa, esto es teoría de Juan Gil, que para mí es uno de los grandes colombinistas, quien piensa que el 11 era un número con mal fario en el cristianismo y que prefirió ponerle el 12. Pero es verdad que el único cronista que pone el 12 es el Padre de las Casas, mientras que los otros cronistas ponen todos el 11, con lo cual, bueno, pues esto tenemos fundadas sospechas para pensar que en realidad el descubrimiento
se produjo un 11 de octubre y no un 12 de octubre. Ahora, eso sí, y con esto advierto que esto no significa absolutamente nada. Seguirá siendo la Hispanidad el día 12 de octubre y esto no deja de ser una mera anécdota, que ya digo, seguramente algún periodista, por algo me han comentado, se va a hacer eco los próximos días de este detalle, porque es llamativo y les gusta a ellos las noticias llamativas. Una cosa más. Bien, si no hay nada más, muchas gracias, Esteban. Bueno. Espero que haya mucha ilusión por la lectura del libro, que a mí me parece, repito, me parece francamente entretenido y divertido. Y si no hay nada más, levantamos la sesión. Buenas noches.